Buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Iniciamos hoy la clase de planeamiento de ubicación de instalaciones, comúnmente llamada localización de planta. Y en esta clase vamos a desarrollar conceptos de localización, consideraciones generales, cuándo se aplica, cuándo no se aplica, distintos tipos de análisis para localización y clasificación de distintos tipos de localización, como algunos casos prácticos para que veamos la aplicación práctica, al menos desde la forma teórica. Cuando hablamos de ubicación de instalaciones podemos hablar de dos conceptos, unos de localización y otros de relocalización. Cuando hablamos de localización estamos hablando de un proyecto que arranca de cero y de alguna manera es el mejor lugar para instalar el negocio, o al menos el taller o la planta industrial, de acuerdo sea el tipo de negocio. Y cuando hablamos de relocalización estamos pensando en que el negocio ya existe y que por distintos motivos nos tenemos que mudar e irnos a algún otro lugar. ¿Cuáles son los factores que inciden en la localización de planta? De alguna manera son varios, y entre algunos podemos desarrollar el desarrollo de nuevos mercados o productos, requisitos legales más flexibles en otra zona, requisitos ambientales flexibles. Cuando estamos hablando de requisitos ambientales, fundamentalmente nos estamos hablando de la Ley de Seguridad e Higiene. Cercanía de la materia prima es estratégico. No nos olvidemos que los costos se componen del valor de la factura, excluidos todos los impuestos, más todos los gastos necesarios hasta poner la materia prima en nuestros depósitos, que obviamente incluye fundamentalmente el valor de flete, entre otros conceptos. Ha habido esto de requisitos ambientales, requisitos legales y cercanía de la materia prima, ver la forma donde yo puedo aumentar la rentabilidad vía algún otro concepto, y las condiciones de venta para vender o comercialización, que tiene que ver con los precios y con las cercanías o lejanías de distribuidores o de nuestro ABC de clientes. En cuanto a la relocalización se refiere, hablamos de restricciones ambientales. Si yo estoy ubicado, por ejemplo, en Capital Federal, tengo restricciones de tipo ambiental, más allá de la Ley de Seguridad e Higiene, que me impiden desarrollar la actividad, de acuerdo sea el tipo de actividad, obviamente. Costos demasiado altos, si tengo una zona donde tengo costos demasiado altos en relación a otra zona donde puedo bajarlo, puedo hundir costos, vía fletes, vía cercanía de proveedores o lo que fuera. Beneficios fiscales, léase parques industriales o léase los beneficios fiscales derivados de zonas degradadas. Se me ocurre en este momento la principal zona degradada, como es la isla de Tierra del Fuego. La imposibilidad de crecimiento por imposibilidad de incrementar o agrandar la planta industrial o incrementar las maquinarias, la dosis de maquinarias. Conflictos con el entorno social o problemas de logística, léase, fíjense ustedes las empresas que están radicadas en Capital Federal que tuvieron que mudarse a Gran Buenos Aires, ya que los camiones no podían salir para distribuir los clientes por falta de, obviamente, de calles habilitadas para este fin. Entre la localización de empresas o ubicación de empresas, primero debemos hacer un estudio preliminar. No es intuitivo, sino que es digno primero de un estudio. Después hacemos un análisis de factibilidad y por último un análisis detallado. En el estudio preliminar primero vemos los requisitos legales y reglamentarios que hay en la zona que nosotros queremos radicarnos.
las condiciones de zonificación que tiene esa zona, vía si tiene capacidad instalada de potencia instalada, si tiene acceso al gas, si tiene acceso al agua para las calderas, si es fácil radicarla, si está muy urbanizada o no urbanizada, etcétera. Y por último, análisis de riesgos, entre los cuales destacamos el riesgo ambiental, el riesgo de negocio y el riesgo de seguridad. El riesgo ambiental tiene que ver con la ley de higiene y seguridad. El riesgo de negocio ya lo vimos en clases pasadas. Y el análisis de seguridad tiene que ver con los incendios, inundaciones y terremotos que fundamentalmente hacen a la operatoria habitual de la empresa, más allá de la indispensable seguridad de las personas que trabajan para la organización. Fíjense que es importantísimo cuidar del personal, como así también cuidar de las inversiones realizadas a los efectos de poder realizar el negocio. Esto es indispensable, no tenemos ni que hablarlo, ¿no? Por último, en el análisis de factibilidad, lo primero que tenemos es el análisis económico. En definitiva, el terreno a comprar, en el caso de construir, qué terreno tenemos que comprar, cuánto sale la construcción, cuánto sale el traslado de las máquinas, cuánto tenemos la pérdida de producción por los primeros 6 meses de puesta a punto o por los primeros 2 meses de puesta a punto, cuál es el costo de desarraigo de las personas para el caso que lo haya. Fíjense que puede ser que yo me traslade a una zona donde pueda utilizar la mano de obra de la ciudad en que estoy o la zona que me estoy radicando, como puede que ser que no pueda utilizar las personas por falta de especialización. El caso típico fue Aluar, cuando se instaló en Puerto Madryn, donde necesariamente tuvo que importar las personas desde Buenos Aires o de algunas otras zonas del país, ya que en Puerto Madryn no existía el personal idóneo a los efectos de poder efectuar el desarrollo de las actividades en planta. Entonces, esto ocasionó costos de traslado de personal, vivienda para el personal y su núcleo familiar, le hace esposa y 2 hijos, que haya infraestructura en la zona, le hace escuelas, centros de esparcimiento, hospitales, sanatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del costo de traslado de personal y que también en este caso lo incluimos como costo de desarraigo. Y también analizar distintos tipos de escenarios para poder realizar esta cuestión que tiene que ver con los recursos, con la infraestructura, con el personal y con la producción. En cuanto a recursos, si utilizo recursos propios o vendo el inmueble que tengo y compro otro, o financio a través de algún crédito blando de alguna institución bancaria. En cuanto a la infraestructura, si alquilo el taller o las naves de producción, o si los compro en cuotas, o si voy radicándolo parcialmente en la medida que voy desarrollando el negocio. Y en cuanto al personal, que es la parte más delicada de toda esta situación, si se muda a menos de 80 kilómetros o si se muda a otro, a más lejos de 80 kilómetros que corresponden para el caso que el personal lo desee, indemnizarlo, o si se provee micros de traslado de distintos puntos de concentración a la planta industrial. Y por último, la producción, si va a ser mudanza parcial, mudanza en etapas o mudanza de proceso crítico. De todas maneras, siempre esto tiene que ver con la idea que tenemos en cuanto a la evaluación del proyecto de inversión y en cuanto a la evolución de la localización o relocalización, de acuerdo sea el tema de que se trate.